Esta es Tumaco, Nariño, en el Pacífico Sur colombiano, una ciudad donde viven más de 200.000 personas. Y Tumaco pareciera que estuviera destinada a que pasaran muchas cosas que no ocurren en el resto de Colombia. Por ejemplo, en estos días, mientras que en todo el país llueve, en esta costa la temperatura ha oscilado de los 34 a 37 grados centígrados. Y en medio de este calor se han sumado varios ingredientes que hacen de Tumaco una ciudad compleja, pero a la vez un paraíso. En Tumaco han hecho presencia casi todos los grupos armados ilegales que ha visto nacer el país. Hoy tiene más de 25.000 hectáreas sembradas con matas de coca, las más grandes extensiones de cultivos ilícitos de Colombia y del continente. Por estos días la única carretera que conduce a Tumaco estaba bloqueada días enteros por protestas por las erradicaciones de estos mismos cultivos. A esto se suma el índice de violencia más alto del país, la transformación de su entorno por el narcotráfico, y en medio de este avanza una campaña para elegir un nuevo alcalde atípicamente, lo que tiene los ánimos exaltados. Y además en su geografía está la zona veredal de las FARC, en el sector de la playa, la que más dificultades ha presentado en este proceso de paz. Por fortuna, Tumaco es realismo mágico. Es una tierra en donde sus playas como la del Morro, Bajito, Boca Grande, Cabo Manglares, la Isla del Gallo, le dan un color especial. Y el avistamiento de aves es así en plena alta mar. Y el talento de los jóvenes de Tumaco es único con la marimba de Chonta. Hacen que la apuesta por la esperanza surja en medio de las dificultades y de un sol que sale muy temprano y se oculta más tarde que en el resto de Colombia. En Tumaco, el sol se resiste a morir. Desde el Centro Especial de Operaciones en Tumaco, Telepacífico Noticias está a puertas de iniciar un sobrevuelo, un recorrido por las zonas más afectadas, especialmente en el medio ambiente, por la siembra de coca y marihuana en esta región. No es casualidad que el aeropuerto de la Florida, el más grande en esta zona del país, sea un centro de operaciones de las Fuerzas Armadas, navales y la policía. Y el despliegue de operaciones contra el narcotráfico por sus dominios es exigente. En la pista nos encontramos con el general José Ángel Mendoza Guzmán, el comandante antinarcóticos, 35 años de experiencia en la policía en esta lucha. Y a bordo de este helicóptero partimos hacia uno de los más grandes puntos de concentración de cultivos de coca en el corregimiento de Llorente y la vereda La Gaitana. A los 20 minutos de recorrido comenzamos a avisar estas tonalidades propias de los cultivos de coca en medio de los surcos de la selva y también a evidenciar que estábamos sobrevolando un imperio de narcotráfico. Y estas zonas, que antes eran del dominio de las FARC, han sido ocupadas por grupos armados ilegales como el ELN. También se han fortalecido organizaciones criminales como el denominado Clan del Golfo, que comenzó a penetrar el territorio y que generó unas disidencias de las FARC, reclutando a guerrilleros que no se desmovilizaron. Ya no son grandes carteles, pero hay organizaciones haciendo narcotráfico. Pues obviamente hay que seguir desarticulando cada vez mejor, insisto, como lo venimos haciendo estas organizaciones y capturando sus cabecillas. Desde el aire la impotencia es total y más cuando también se evidencia la deforestación de zonas en las cuales cultivadores de coca y raspachines han ido depredando todo lo que encuentran a su paso. Si hace año y medio el país se acordó de Tumaco por un derrame de petróleo que se extendió en sus ríos y mar tras la explosión de un oleoducto, hoy se está produciendo el mayor atentado en contra de toda su naturaleza con toneladas de insumos químicos utilizados en la producción de coca y que han transformado los ríos así, como se ven desde el aire, en caudales contaminados, acabados y entregados al vaivén del narcotráfico. Miles de toneladas de sustancias químicas, incluso degradadas, que van a las corrientes de agua. En nuestra próxima emisión continuaremos con este especial y la violencia que lastima a Tumaco. Por fortuna, el sol sigue brillando en esta ciudad. En Tumaco, el sol se resiste a morir. En Tumaco, a la par del incremento de hectáreas cultivadas con coca, que de 5.464 que se identificaron en el año 2010 pasaron a 16.960 en el 2015, hoy según las autoridades supera las 20.000. La droga que el año pasado, la clorhidrato de cocaína y cocaína que salió de Tumaco fue más de 80 toneladas, lo que se logró incautar. Este año, de acuerdo al reporte del CINCI, nos reporta que se ha incrementado casi en un 40% en los cultivos de hoja de coca en este sector del país, en Nariño y principalmente acá en Tumaco. Estamos hablando de incremento en hectáreas, en familias, ¿en qué? Estamos pasando en un incremento en hectáreas donde hemos pasado casi a 29.000 hectáreas en todo el sector. Y en la medida en que crecieron los cultivos de coca, aumentaron las zonas de cristalizaderos o laboratorios de clorhidrato de cocaína.
Los propios campesinos cultivadores pasaron a producir la droga y ser el engranaje de carteles cada vez más camuflados. Además, controlan las rutas de los envíos hacia Centroamérica de narcóticos que más generan trabajo para las autoridades. O sea, todas las cadenas, particularmente el transporte, sabe usted que es el que más genera un incremento en los réditos para el narcotraficante, y dicho sea de paso, es por eso que la Armada Nacional privilegia entre sus esfuerzos la interdicción marítima. Y en medio de este crecimiento del narcotráfico y sus rutas por el estero y el mar para la Armada Nacional, la lucha es constante. Y esto se refleja, por ejemplo, en la cantidad de lanchas incautadas que se pueden observar en el Batallón de Infantería de Marina. Desde el año 2013, Tumaco ha vivido además una serie de guerras por el poder sobre el narcotráfico. Esta guerra incluso se vivió en el propio casco urbano de Tumaco, en barrios como Viento Libre o Panamá, que eran de un grupo o del otro. Las FARC desalojaron a las Águilas Negras y después algunas pequeñas estructuras de los Rastrojos, e incluso en puntos estratégicos como Llorente, zona en la que la guerrilla no había sido fuerte, tomaron el control. Con la salida de las FARC de esas zonas cocaleras, desde el segundo semestre del año 2016 comenzó a aumentar la violencia. La FARC, al dejar el territorio, han querido permear muchas otras organizaciones. Aquí se escucha presencia, aunque tenue, en el corregimiento de La Guayacana y Llorente, del ELN, se escucha de la gente del orden, que es un grupo de disidentes de la FARC, se escuchan otras agrupaciones como La Empresa, en fin, los nombres que nosotros queramos darle a esos grupos neoparamilitares, autodefensa gaitanista, el Clan del Golfo, Clan del Pacífico. Y preocupa que la tasa de violencia en Tumaco esté triplicando desde hace varios años la nacional. En el tema de homicidios, el año 2016 cerramos con 147 homicidios. Si hacemos el comparativo con el año inmediatamente anterior, es decir, 2015, 130 homicidios. Estuvimos 17 homicidios por encima del año inmediatamente anterior, y si hacemos el cálculo de tasa, indudablemente que estamos triplicando la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, la departamental y la nacional. Nosotros estamos en una tasa de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Es la tasa mayor del país? Sí, es la tasa mayor del país, mientras que la departamental y la nacional está en 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en medio de esta situación queda en evidencia que Tumaco y sus zonas cocaleras serán el botín de guerra de varias organizaciones criminales, en una lucha por varios años, pero en medio estará la gente, que no tiene otra opción. Hay una ausencia de atención del Estado con relación a la proliferación de cultivos de uso ilícito, una presencia creciente de organizaciones armadas, y ahí se requiere aplicar lo que se ha dicho, un plan piloto para hacer una intervención social y del Estado en esa parte del país. En nuestra próxima entrega les presentaremos las agitaciones sociales por la erradicación de cultivos ilícitos en esta región. En Tumaco el sol se esconde tarde, pero no las ilusiones de vivir en paz de su gente. En Tumaco, el sol se resiste a morir. En las últimas horas, la tensión en las zonas cocaleras de Tumaco subió. Durante el día y medio fueron retenidos 12 policías por los campesinos presionando la suspensión de la erradicación de cultivos ilegales. Anoche fueron liberados, pero esto no es más que otro de esos hechos que se vienen sumando a un conflicto en esta zona por la erradicación. El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acordaron la puesta en marcha de un nuevo programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. Pero tras la firma de este punto 4 en La Habana, el tema de los cultivos ilícitos se convirtió en factor para una agitación social que ha ido subiendo de temperatura, en especial en la zona tumaqueña de Llorente. Prácticamente del 100%, póngale por ahí el 97% de la población vivimos del sembrío de esta coca que sabemos que es ilícita. Y es así como en Tumaco, el mismo día en que los guerrilleros de las FARC ingresaban a la zona veredal, 1.300 campesinos cocaleros bloquearon la vía hacia Pasto, la única con que cuenta esta región. Desde ese momento han avanzado todo tipo de bloqueos, enfrentamientos y denuncias de parte en parte. Se firman unos acuerdos colectivos de voluntariedad de los campesinos, tanto de consejos comunitarios, de resguardos indígenas y zona de carretera, la voluntariedad de querer acogerse al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Y resulta que el gobierno, paralelo a eso, está erradicando. Siendo el primer fin de semana de este mes el más difícil, cuando resultó asesinado un integrante del ESMAD de la policía. Disparando desde las casas, y eso no lo hace cualquier ciudadano, eso lo hace un bandido, eso lo hace el crimen organizado. Tras el levantamiento de este bloqueo, la tregua solo duró una semana. De nuevo en el sector de Canderilla volvieron las barricadas y el aislamiento de Tumaco por vía terrestre con el resto del país.
Para el comandante antinarcóticos de la Policía Nacional, el general Mendoza, detrás de estos bloqueos hay toda una red. Es gente que salió en algunos casos obligada, pero en algunos otros subvencionada. Le pagaban 100.000 pesos a cada campesino que saliera a la vía a protestar para que no hubiese movilidad. Y es que Tumaco es el municipio en el que se está midiendo la efectividad de los programas de sustitución de cultivos que promueve el gobierno, pactados en los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz firmado en La Habana. El tema de sustitución de cultivos ilícitos es una oportunidad que brinda el gobierno nacional precisamente para ello, es decir, aquí hay una inversión aproximada de 300.000 millones de pesos solamente en sustitución. En este momento son las 4 zonas priorizadas por el Ministerio de Defensa para la erradicación forzosa, pero inicialmente la directriz es avanzar en acuerdos con las comunidades para que se erradique voluntariamente. Estamos erradicando en los sitios que no están en ningún acuerdo ni que son zonas de resguardo indígena. Una tarea difícil y que requerirá de tiempo, pues esos cultivos mueven toda una economía beneficiando desde jornaleros que raspan la hoja de coca hasta caseríos donde se instalan pequeñas ventas. Y por ejemplo, un recolector de hoja de coca que un día raspa hasta 10 arrobas puede ganar 75.000 pesos, el doble de lo que ganaría por un día en otra actividad. Uno por lo menos sabe que eso es ilícito, pero que igual es el único medio, porque si todos sembramos plátano, el cacao, ¿uno de qué más vive? Con la sustitución voluntaria se pretende lograr una disminución de 50.000 hectáreas en todo el país. Un pulso en medio del sol de Tumaco se vive entre el gobierno y estas comunidades, que en el pasado vieron cómo programas de sustitución de cultivos no funcionaron o definitivamente no los aprovecharon. En Tumaco, el sol se resiste a morir. En la última semana de enero anterior, integrantes de los frentes Daniel Aldana y Mariscal Sucre de las FARC llegaron a la zona veredal de Tumaco y se encontraron con que no estaba lista. Y como dijeron algunos guerrilleros, no había una carretilla vieja. Iban 2 meses y medio de que esto haya ocurrido y así está hoy la zona de concentración. Los trabajos todavía están en veremos, por ejemplo la instalación del alumbrado, agua potable y en general toda la infraestructura dejan muchas dudas sobre la posibilidad de ser habitada en las próximas semanas. Esto motivó que varios kilómetros adelante, muy cerca de las orillas del río Mira, que es como una autopista en la selva, los guerrilleros hubieran organizado un campamento temporal. Hemos llegado a 54 kilómetros del casco urbano, estamos a 1:30 de Tumaco, en este sector conocido como La Playita. En este sitio están concentrados más de 300 entre hombres y mujeres guerrilleros de las FARC, quienes sobre la marcha han tenido que hacer una infraestructura para poder habitar la zona de concentración, mientras unos kilómetros más adelante se termina la zona veredal. La salida de las FARC de las zonas en que ejercía dominio territorial ha generado la entrada de nuevas agrupaciones, así como las deserciones de guerrilleros que se sumaron a otros grupos a seguir en las actividades que adelantaban pero con mayores rangos y utilidades. Pero también algunas organizaciones netamente del narcotráfico, organizaciones de tipo familiar, no son los carteles de otrora, pero digamos que digamos, a las FARC se les combatía abiertamente. Y hay denuncias de habitantes en diferentes zonas de intimidaciones y amenazas de nuevos grupos. Y mientras que este grupo permanece así, en el sector de la playa, más relajado, adelantando diferentes actividades, en otras zonas de Tumaco hay compañeros suyos que salieron a formar una nueva agrupación bajo el comando de alias Y, y quien después resultó asesinado. También se registró en días anteriores una supuesta entrega de milicianos, quienes argumentaron que habían sido expulsados de las filas de la guerrilla y pidieron apoyo al gobierno nacional. No, eso no es estructuras de las FARC, esos son... ¿Por qué dicen en la información que es cierto? La información ha dicho cuántas mentiras no han dicho los medios. El GAT, que es el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, y todo el tema de que certifique, digámoslo así, de que si estas personas que dicen ser milicianos de la FARC, indudablemente que en su proceso como tal, en su narrativa, ya el CODA en última es quien certifica qué personas sí hicieron parte de la estructura de la FARC. Y en Tumaco hay todo un dilema con este tema. A su alrededor gravitan milicias disidentes del grupo guerrillero y las propias FARC, calculándose que en toda la región hay por lo menos 10 estructuras armadas integradas por cerca de 700 hombres. ¿Qué pueda pasar en Tumaco? Con este panorama es todo una incógnita. Ya pudieron observarlo ustedes, este es el estado que presenta esta zona veredal, donde los comandantes de la guerrilla pues
han guardado hermetismo sobre lo que está ocurriendo, pero a su vez también han reflejado esa preocupación porque se concluyan los trabajos y poderse trasladar desde los campamentos que han organizado improvisadamente hasta este sector. Esta es la información en la zona de la playa, en Tumaco, Nariño, con la cámara de Robinson Quintero, Óscar López Noguera, Telepacífico Noticias. En Tumaco, el sol se resiste a morir. En medio de las protestas de los campesinos cocaleros, los operativos de búsqueda de alcaloides por aire, tierra, ríos y mar, con las faldas movilizadas y una lucha por sus antiguos dominios, el contexto de Tumaco además vivirá unas elecciones para elegir un nuevo alcalde el próximo domingo 23 de los corrientes. De una u otra forma eso desestabiliza un poco el normal desarrollo de nuestra vida cotidiana acá en el municipio. Y en medio de todo esto hay algo que le ha dolido a Tumaco, como son las rencillas políticas. Siempre hemos tenido los problemas de alcaldes encargados, tanto así que en unos años, no muchos años atrás, tuvimos prácticamente 16 alcaldes en una misma vigencia. Ella es María Emilce Angulo, la alcaldesa destituida por una supuesta inhabilidad y hoy convertida en la jefe de debate de su cuñada, la candidata Sandra Estacio, con aval del Partido Liberal Conservador y el Partido Verde. Eso no es cuestión de género o de grosor, es cuestión de voluntad, de querer hacer las cosas y de hacerlas bien. Y de eso me sobra, Romero. Tengo muchas ganas de trabajar. Su rival más fuerte es Julio César Rincón, quien tiene el aval de AICO. Son elecciones muy rápidas, donde básicamente las oportunidades están enmarcadas en las alianzas que se puedan hacer. Nosotros como campaña hemos logrado hacer todas las alianzas con todos los sectores políticos que tiene el municipio de Tumaco. No hay cuadra de Tumaco en la que no falten afiches de Sandra o Julio. El despliegue publicitario es mayor al que se pueda producir en ciudades como Cali en una campaña. Compañeros, y decirles que se cojan duro, porque apenas estamos calentando motores. Estamos contra el régimen actual, un régimen que ha venido manejando los destinos de Tumaco hace algunos años y que hoy se creen los dueños del municipio. La tercera candidata en contienda es Francis Estupiñán, con el aval del Centro Democrático, a quien intentamos localizar, pero no fue posible después de varios intentos. Este 23 de abril Tumaco será el epicentro de una contienda electoral que avanza en medio de polémicas, denuncias y sindicaciones que a medida que pasa el tiempo son más evidentes. En lo personal a mí se me ha tipificado de que estoy apoyado por las FARC, por un anónimo, y eso lo sacaron a nivel nacional. Las apuestas están divididas y desde ya algunos opinan que al que gane, sus contrarios le buscarán la destitución. Sandra será la alcaldesa, sí, 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 es la opción que Tumaco eligió. Claro que sí, claro que sí. Y es que en Tumaco los ánimos están caldeados. Solo basta recordar la rechifla al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en medio de esta disputa política. Y la política en Tumaco está inmersa en todas estas problemáticas que padece esta ciudad. Esta será una contienda en medio de mucha tensión. En Tumaco, el sol se resiste a morir. En Tumaco, Nariño, hay voces que se levantan para hablar fuerte sobre lo que está pasando en esta ciudad y que en el resto de Colombia pareciera como si no se enteraran. Nosotros hemos vivido esto ya varias veces. En el año 2000, 2000 y pico, pues hubo un crescendo del narcotráfico, se conformó Llorente, que Llorente en ese tiempo era un poblado de simples 8 casas o 10, 15 casas, y ahorita es un pueblo enorme. Pero eso lo hizo el narcotráfico. Han sido años en la orgía estatal y en los que han tomado ventaja el tráfico de drogas, armas, combustibles, minería ilegal y otros factores que han elevado la violencia. Por falta de presencia del Estado siempre hemos tenido los mismos inconvenientes, en mayor o en menor forma, pero siempre han estado allí. En Tumaco la influencia del narcotráfico con miles de hectáreas sembradas en sus montañas y selvas y el accionar de diferentes grupos está acabando con su entorno. Si no fuera sido por los negocios ilícitos, estos pueblos no progresan nunca, no tienen vías, no tienen acueducto, aunque no lo tienen todavía, pero no tienen ninguna posibilidad de desarrollo. Y en Tumaco además se presenta un fenómeno especial. El problema de la inseguridad, el problema de las muertes, el problema del procesamiento de la droga, pero cuando ya llegan los recursos, realmente eso se van a invertir a otras ciudades. La economía también se ha visto afectada en todos los sentidos. En este puerto por ley, pero sin una infraestructura portuaria, el desempleo ha encontrado en los cultivos una opción.
El dinero que se genera a través de eso, pues alimenta toda la economía. Y el gran problema es que la gente que antes estaba muriendo de hambre porque los cultivos normales no le daban plata, lograron conseguir algo que sí les da plata. Pero en Tumaco, no obstante las dificultades, hay otras apuestas, lideradas por aquellos que quieren sacar adelante a esta región, por ejemplo, hacia la industria pesquera. Se hace es una pesca ya industrial, antes se trabajaba artesanalmente. Pues nosotros compramos la materia prima de los barcos industriales, los que entran con un convenio binacional que hubo con el Ecuador. Ellos entran aquí a Tumaco, hacen la captura y nos venden un porcentaje de esa captura que realizan acá en las aguas colombianas. Otro sector importante es el de la producción de cacao y el de los cultivos de palma africana para la materia prima de los biocombustibles. Y en Tumaco también está creciendo un sector hotelero que apuesta a la biodiversidad. Podemos atender a nuestros visitantes. Obviamente la naturaleza ha sido muy buena con nosotros y nos ha dado cosas maravillosas, y hay una playa preciosa que es la playa del Morro, está la isla de Boca Grande, tenemos avistamiento de aves, tenemos avistamiento de ballenas. En Tumaco el sol brilla para todos sin importar a qué se dediquen, y lo hace durante todo el día. Dicen que de las crisis surgen las oportunidades, y en esta ciudad miles de sus habitantes confían en que pasen los tiempos difíciles y que vuelva a ser esa perla del Pacífico, como siempre se le ha denominado, alejada de la violencia y una lucha fratricida de su tierra para sembrar coca. En Tumaco, el sol se resiste a morir. En medio de un panorama que el sol ilumina, con estas tonalidades que hacen que el aliento se pierda en el horizonte, en Tumaco resulta posible olvidarse de las dificultades que se viven en su entorno. Solo hace falta embarcarse en el muelle con rumbo a una aventura por el Pacífico, navegando por el río Mira en medio de esteros y después en alta mar. Turismo para Tumaco, un ambiente muy agradable, que la gente tiene que divertirse y todo, y para comer nuestro marisco que tenemos aquí en Tumaco, nos tratan muy excelente pescado. Y en el recorrido nos surgieron dos inquietudes: cómo entender que en este paraíso haya violencia, y la otra, por qué Colombia le ha dado la espalda a este patrimonio y la naturaleza. Pero antes de pensar en respuesta alguna, seguimos nuestro destino hacia Boca Grande. Para enfrentar las dificultades, Tumaco afortunadamente cuenta con este mar Pacífico, con playas como estas, como Boca Grande, en las cuales su gente está trabajando especialmente en una apuesta del ecoturismo, como la gran alternativa para generar otros factores de desarrollo. Una playa que se divisa así, mágica, llena de sorpresas y donde se respira paz en todos los sentidos. No es casualidad que la gente de Boca Grande sea tan buena anfitriona. Para nosotros es algo muy importante porque por lo menos por acá los atendemos muy bien. Tampoco que quienes la visitan, sobre todo por primera oportunidad, se sorprendan. Es hermoso, es muy tranquilo, es lindo, es agradable el clima, todo muy lindo. Es un paisaje natural que vale la pena visitarlo y saber que tenemos cosas maravillosas aquí. Una Boca Grande donde las ballenas, cuando llegan en temporada, se pueden apreciar desde las playas. Después de una jornada en Boca Grande, de regreso hacia Tumaco, hay todo un encuentro con la exuberancia. Muy poco lo que se pueda decir sobre este paraje y mucho lo que se puede mostrar. Esta es una de las escalas maravillosas, la Isla de las Aves. Una cita con pájaros de diferentes especies, un encuentro multicolor. Regresar a Tumaco y observar a los niños zambullirse con su espontaneidad en el Pacífico, a los pescadores remar con fuerza y a esta ciudad levantándose dentro del agua, son más que motivos para pensar que hay todo un conglomerado con el que el país tiene un compromiso y que vale la pena apostarle a la esperanza para esta tierra. En Tumaco, el sol se resiste a morir. Si hay algo que le brinda a Tumaco en la costa nariñense colombiana, un sello particular, es su gente talentosa. En las playas los niños aprenden a jugar fútbol descalzos y con fuerza. Por algo es cuna de futbolistas como Wilton Ortiz, Calimenio Preciado, Armero o Ibarro. Y cuando de ritmos se trata, desde Tumaco han surgido todas unas facetas como la salsa choque o la urbana. Y cantantes que a punta de estribillos pegajosos han logrado dejar sus mensajes bacaneados
como dicen en esta tierra. La gente se identifica, como dicen por ahí, la raza. Y esto de la salsa choque nace acá, ¿no? Soltar una canción en Tumaco, si se pega en Tumaco, se pega en cualquier parte del planeta. Y es que una tierra como Tumaco inspira. Creo que es una alternativa que los jóvenes buscamos cuando vemos tanta violencia y venimos de una familia que nos ha inculcado valores, ¿no? Y si de inspiraciones se trata, en el barrio Pantano de Vargas, en una zona llena de casas que se encuentran de frente con el talento, visitamos a la Fundación Tumac. Y aquí es donde se crean y producen marimbas de chonta, el piano de la selva. ¿Cuál es la esencia de la marimba? La marimba de Tumaco, ¿qué tiene diferente a la de otras regiones? Sí, acá digamos la esencia es el mar. Acá las marimbas son de agua salada. Entonces quiere decir que acá la marimba tiene más bajo, más sonido, más eco, como más tradicional. Y también producen tambores, cununos y guasás y unos ritmos autóctonos que se interpretan así, espontáneamente en las calles. Por eso es que en este barrio, con nombre de Batalla de la Libertad, no hay los problemas que en otros sectores aledaños. Sirve para el barrio de mucho. Personas que van a encaminarse en otras cosas que no funcionan, siempre están aquí haciendo arte, haciendo instrumentos. Aquí el problema es de entonaciones, gargantas e intérpretes. Si podemos ver los jóvenes, los niñitos que vemos aquí, ellos pues hacen esto porque les gusta, ¿sí me entiende? ¿Y por qué? Porque como desde pequeños se meten en su mentalidad algo que les gusta, que les va a gustar. Entonces no tienen tiempo de pensar en otra cosa. Hacer cultura, y es lo que me gusta y lo que tenemos que tratar de sacar adelante, aquí, sobre todo aquí en Tumaco. En este barrio se descubre la esencia de la gente tumaqueña, esa que está forjada en medio de las dificultades, pero con ganas de salir adelante y demostrar que son más los que se les miden a luchar cada día por su tierra y que desafían una realidad compleja entre cultivos ilícitos, dinero fácil que llaman y una violencia que viene de atrás. En Tumaco el atardecer va cayendo lentamente, pareciera que no tuviera afán. Es un espectáculo para el que solo hay que llegar hasta el Morro y otras playas. En Tumaco vale la pena apostar por su futuro. De esta manera cerramos estos informes especiales que contaron con la cámara de Robinson Quintero, la asistencia de Eduardo Sevillano y les informó Óscar López Noguera. En Tumaco, Nariño, Telepacífico Noticias.